La noche de 1702 sobre la región de Cartagena no era oscura, sino de un rojo enfermizo. El horizonte, normalmente un contorno negro de colinas contra un cielo estrellado, estaba ahora cerrado por 5 gigantescas piras funerarias. 5 columnas de humo y fuego ascendían hacia la luna, pintando las nubes bajas con un brillo apocalíptico. El aire, incluso a kilómetros de distancia, estaba cargado con el olor a caña de azúcar quemándose, a madera antigua y a algo más, algo terriblemente final. No era un incendio accidental, era una cirugía, una escisión de 5 tumores de riqueza y poder de la faz de la tierra, todo al mismo tiempo. Desde un punto de observación en una colina barrida por el viento, la escala de la destrucción era terriblemente clara. Eran las 5 plantaciones más grandes y ricas de la provincia, todas ardiendo al unísono. La Hacienda Mendoza, la Hacienda Solano, la Hacienda Ferrer, nombres que antes se susurraban con miedo y reverencia, ahora eran solo hogueras gigantes. El sonido que llegaba a la colina era un rugido bajo y constante, el sonido de imperios de caña y tabaco siendo reducidos a cenizas. Era el sonido de un orden que se creía eterno, siendo violentamente deshecho en una única y terrible noche. En la cima de la colina, recortados contra el resplandor de los 5 infiernos, no había espectadores casuales. Había un ejército, decenas de hombres y mujeres, esclavizados hasta hacía pocas horas, ahora estaban de pie, libres y peligrosos. En sus manos ya no sostenían las herramientas de su cautiverio, sino las armas de su liberación, machetes que brillaban con la luz roja del fuego, antorchas que aún ardían, lanzas improvisadas. Sus rostros, antes máscaras de agotamiento y desesperación, ahora estaban vivos con una mezcla de terror, asombro y una feroz determinación. En el centro exacto de esta asamblea de rebeldes recién nacidos estaba su líder, Zafira. No sostenía un arma, sus manos estaban vacías, a los costados. No gritaba órdenes ni cantaba canciones de victoria. Estaba perfectamente inmóvil, una figura de autoridad silenciosa, observando el valle en llamas. Su postura no era la de un soldado, sino la de una fuerza de la naturaleza, como una montaña que observa la erupción que ella misma ha causado. No era una general que lideraba tropas, era el epicentro de un terremoto de furia. Su rostro, iluminado por el brillo pulsante del horizonte, era un estudio de calma aterradora, donde debería haber el éxtasis de la venganza o el miedo a la represalia que ciertamente vendría. No había nada. Sus ojos no reflejaban el fuego, sino que lo absorbían. Era la serenidad terrible que sigue a una gran tormenta, el silencio que ocupa el mundo después de que el trueno finalmente cesa. La tormenta que se había formado en su alma durante años de sufrimiento se había liberado finalmente, y ahora ella era el ojo tranquilo y vacío de ese huracán. Mientras observaban, los sonidos de la destrucción continuaban. Ocasionalmente, un estruendo más fuerte resonaba por el valle, el sonido del techo de una casa grande derrumbándose, consumido desde dentro. El sonido distante y débil de las campanas de alarma de otras propiedades, tocando en pánico y en vano, era música para sus oídos. Estaban presenciando la muerte de un mundo, el mundo que los había encadenado, humillado y robado de su propia humanidad. Y era un espectáculo grandioso y terrible. No había duda sobre el origen de este apocalipsis. No había sido una revuelta espontánea. La precisión, la escala, la simultaneidad de los 5 incendios hablaban de una planificación meticulosa, de un liderazgo audaz y de una comunicación secreta que los hacendados, en su arrogancia, nunca juzgaron posible. La mujer que los observaba desde la colina no era solo una participante, era la arquitecta. Cada llama que danzaba en el valle era una manifestación de su voluntad, una chispa de su dolor, transformada en un infierno. Esta no era una rebelión por la tierra, por el oro o incluso por la libertad abstracta. La escala de la destrucción, la furia aniquiladora, hablaba de algo mucho más profundo, mucho más personal. Era una venganza, una retribución tan total y tan absoluta que solo podría haber nacido del dolor más insoportable que un ser humano puede conocer. Era la respuesta a un crimen que no podía ser perdonado, a una herida que no podía ser curada, excepto por la cauterización del mundo entero.
El fuego que quemaba las plantaciones de abajo era un reflejo del fuego que había quemado el alma de Zafira. Era una purificación. Estaba quemando no solo las casas grandes y los almacenes, sino los libros de deudas, las picotas, los registros de propiedad que listaban a seres humanos como ganado. Estaba quemando el recuerdo de cada grito, de cada insulto, de cada vida aplastada bajo el peso de ese sistema. Para Zafira, aquella noche no se trataba de destruir, sino de limpiar la tierra. Esta no era la venganza de una mujer, era la ignición de una guerra. El acto de Zafira, nacido de una tragedia personal, se había convertido en el estandarte de la furia colectiva de cientos de oprimidos. La noche de los 5 infiernos, como sería conocida, era una declaración de que la paciencia se había agotado, de que el tiempo de sufrir en silencio había terminado. ¿Qué podría llevar a una madre a convertirse en la incendiaria de una revolución? Suscríbete para descubrir la historia de la furia maternal que prendió fuego al imperio azucarero de Cartagena. Para entender la furia que incendió 5 plantaciones, es necesario volver al microcosmos de crueldad que era la Hacienda San Ignacio en 1702. Situada en las afueras de la próspera y peligrosa Cartagena, la hacienda era un reino aislado, gobernado no por las leyes de España, sino por los caprichos de la familia Mendoza. La riqueza de la hacienda provenía del azúcar, un producto que exigía un proceso de producción brutal e incesante. El trabajo en los cañaverales bajo el sol de Veracruz era agotador, pero el verdadero infierno era el ingenio, con sus molinos que podían aplastar un brazo tan fácilmente como aplastaban la caña, y sus calderas hirvientes que llenaban el aire con un calor sofocante. La vida en los barracones era un ejercicio de supervivencia. La comida era escasa, las enfermedades, galopantes, y la privacidad, inexistente. Sin embargo, la mayor amenaza no provenía de las condiciones materiales, sino de la vigilancia constante de la casa grande. La familia Mendoza había perfeccionado un sistema de control psicológico, donde el miedo era la principal herramienta. Gobernaban a través de castigos ejemplares y de una imprevisibilidad aterradora. Un día de trabajo sin incidentes podía ser seguido por una noche de terror, por una razón trivial, manteniendo a todos en un estado de ansiedad perpetua. El amo de la hacienda, don Armando de Mendoza, era el propietario de la tierra y de todas las almas que en ella habitaban. A diferencia de muchos de sus pares, don Armando no era un hombre de gran fuerza ni de una crueldad proactiva. Era un hombre de debilidades. Había heredado la hacienda y la fortuna, y gobernaba con la inseguridad de un hombre que nunca había construido nada por sí mismo. Su autoridad era reactiva, sus explosiones de violencia, a menudo impulsadas por el alcohol o por la necesidad de demostrar su masculinidad ante su formidable esposa y ante sí mismo. El verdadero poder en la hacienda San Ignacio no residía en don Armando, sino en su esposa, doña Catalina. Era una mujer de una belleza fría y austera, cuya alma parecía haber sido esculpida en hielo. El centro de su identidad y de su amargura era su esterilidad. En una sociedad que definía el valor de una mujer noble por su capacidad de engendrar herederos de sangre pura, la incapacidad de Catalina para concebir era una fuente de humillación constante. Veía la fertilidad de las esclavas no con envidia, sino con un odio profundo, como si la capacidad de ellas para generar vida fuera un insulto personal a su propia sequedad. Esta amargura se manifestaba en una crueldad calculada. Mientras su marido usaba el látigo en accesos de ira, doña Catalina prefería la tortura lenta del alma. Era una maestra en encontrar la esperanza de una persona y aplastarla. Prohibía a las madres cantar canciones de cuna a sus hijos, alegando que los sonidos salvajes la perturbaban. Separaba a los amigos, asignándolos a trabajos en extremos opuestos de la hacienda. Cada acto suyo estaba diseñado para erosionar los lazos humanos, para aislar a cada esclavo en su propia isla de miseria, haciéndolos más fáciles de controlar. En este mundo, Zafira existía como una figura de dignidad silenciosa. No había nacido en San Ignacio, sino que había sido comprada en una subasta años antes. Llevaba consigo los recuerdos de una vida diferente, lo que le confería una resiliencia que los Mendoza confundían con terquedad. Era una trabajadora ejemplar, cumpliendo sus tareas sin quejas, su expresión un estudio de neutralidad. Había aprendido que, para sobrevivir,
era necesario convertirse en una pared en blanco, en la que sus amos pudieran proyectar sus crueldades sin tocar nunca a la persona real que existía detrás. La violación que cambió el curso de su vida fue un acto de patética demostración de poder. Una noche, tras una humillante discusión con doña Catalina sobre su incapacidad para darle un heredero, don Armando, borracho y lleno de autodesprecio, buscó una víctima para reafirmar su masculinidad. Encontró a Zafira. El acto fue brutal, rápido e impersonal. No se trataba de deseo, se trataba de poder. Fue la manera de un hombre débil de demostrarse a sí mismo que todavía era el amo, que todavía había seres sobre los que podía ejercer un dominio absoluto e incontestable. Para don Armando, el suceso fue olvidado a la mañana siguiente, ahogado en una resaca de vino y vergüenza. Para Zafira, fue una marca indeleble, una profanación que la dejó sintiéndose sucia y hueca por dentro. La tragedia se profundizó semanas después, cuando se dio cuenta de los cambios en su cuerpo. El embarazo fue una sentencia de horror. Llevaba en su vientre el fruto del acto que más la había humillado, una semilla de su opresor. Y sabía que, en una casa gobernada por una mujer estéril y celosa, llevar el hijo del amo era el más peligroso de los crímenes. Doña Catalina, con sus ojos de halcón, notó la condición de Zafira casi de inmediato. No necesitó una confesión. Vio la leve hinchazón, la forma en que Zafira se movía, y la percepción la llenó no con la ira de una esposa traicionada, sino con un odio frío y venenoso. El niño que Zafira llevaba no era solo la prueba de la infidelidad de su marido, era una aberración, un monumento vivo a su propio fracaso como mujer. Era un bebé que no debería existir, y decidió, en ese momento, que no existiría. El embarazo de Zafira se convirtió en un espectáculo de tortura para doña Catalina. La matriarca aumentó la carga de trabajo de Zafira, asignándole las tareas más arduas, con la esperanza de que un accidente pudiera resolver el problema. La humillaba públicamente, haciendo comentarios mordaces sobre su fertilidad animal frente a los otros esclavos. Cada día era una nueva prueba, un nuevo intento de quebrar el espíritu de Zafira y dañar la vida que crecía dentro de ella. Pero Zafira, ahora movida por un instinto protector que no sabía que poseía, resistió. Protegió su embarazo con la ferocidad de una leona. Comía lo mínimo para que su vientre no creciera demasiado rápido, pero guardaba trozos de comida para asegurarse de que el bebé tuviera sustento. Aprendió a realizar las tareas más pesadas de maneras que protegieran su vientre. Su lucha silenciosa por proteger a su hijo nonato la transformó. La pasividad que había usado como escudo fue reemplazada por una determinación de acero. Aquel niño, nacido de la violencia, se había convertido en su única razón para vivir, su acto personal de desafío. Finalmente, en una noche lluviosa, en la oscuridad y la suciedad de su jergón en el barracón, Zafira dio a luz. Asistida por otras 2 esclavas ancianas, que arriesgaron sus propias vidas para ayudarla, trajo a su hijo al mundo. Era un niño, sano, fuerte, y para alivio y terror de Zafira, con la piel más clara que la suya, un sello innegable de su paternidad. Las mujeres lo limpiaron y lo envolvieron en harapos, sus corazones llenos de una temerosa alegría. En el momento en que Zafira sostuvo a su hijo por primera vez, algo cambió en ella para siempre. Todo el odio, la vergüenza y el dolor que había sentido durante el embarazo desaparecieron, reemplazados por una oleada de amor tan abrumadora y tan pura que la dejó sin aliento. Miró el pequeño rostro, las manitas que se aferraban a su dedo, y vio no al hijo de su amo, sino a su hijo, solo suyo, un ser perfecto e inocente que no tenía la culpa del mundo en el que había nacido. Aquel amor la transformó. No era un sentimiento tierno y suave, era una fuerza primigenia, una ferocidad que no sabía que poseía. Aquel pequeño y vulnerable bebé se convirtió en el centro de su universo. Era lo único bueno, la única luz, en un mundo de oscuridad. E hizo una promesa silenciosa para él, mientras lo acunaba en sus brazos. Lo protegería, soportaría cualquier cosa, haría cualquier cosa para asegurar que sobreviviera, que pudiera, de alguna manera, tener una vida mejor que la de ella. En los primeros meses de vida de su hijo, Zafira conoció una forma de felicidad que era tan intensa como peligrosa. El niño, a quien llamaba secretamente Kodjo, se convirtió en su sol, su luna
y sus estrellas. Cada momento con él era un acto de rebelión contra la miseria de su vida. Lo amamantaba en las sombras, le cantaba en susurros canciones de cuna de su tierra natal, y veía en su rostro no la imagen de su opresor, sino la promesa de un nuevo comienzo. El amor por su hijo la llenó de una fuerza que no sabía que poseía, una resiliencia que la hacía casi inmune a la crueldad diaria. Esta frágil felicidad, sin embargo, era un veneno para doña Catalina. Cada vez que veía a Zafira con el niño, un nudo de odio se le apretaba en el estómago. El sonido del llanto del bebé, que debería ser un sonido de vida, era para ella el sonido de su propia humillación, el anuncio público de la infidelidad de su marido y de su propia esterilidad. El niño era un espejo que reflejaba todos sus defectos, un símbolo vivo de todo lo que no podía tener, y su envidia, con el paso de los días, se agrió y se transformó en una necesidad obsesiva de destruir ese símbolo. Comenzó a atormentar a Zafira de nuevas maneras, todas centradas en el niño. Prohibió a las otras esclavas que ayudaran a Zafira con el bebé, sobrecargándola con trabajo extra. Hacía comentarios crueles sobre la apariencia del niño, insinuando que parecía enfermo o débil. Cada acto era una pequeña puñalada, un intento de envenenar la única alegría en la vida de Zafira. Pero su tormento tuvo el efecto contrario. En lugar de alejar a Zafira de su hijo, solo fortaleció el vínculo protector entre ellos, convirtiéndolos en un universo de dos personas contra el mundo. Don Armando, el padre del niño, era una figura patética y ausente. Lo atormentaba la existencia de su hijo bastardo. Quizás una parte de él sentía una punzada de curiosidad o incluso de afecto, pero esos sentimientos quedaban completamente eclipsados por su abrumador miedo a doña Catalina. Evitaba los barracones, evitaba mirar a Zafira y, sobre todo, evitaba cualquier mención al niño. Su cobardía lo convirtió en un fantasma en su propia hacienda, un hombre que abdicó de su autoridad y de su humanidad para apaciguar la furia de su esposa. La situación llegó al punto de ebullición en una noche calurosa, después de una cena tensa y silenciosa. Doña Catalina confrontó a su marido en sus aposentos. No hubo gritos. Su furia era fría como el acero. No viviré más bajo el mismo techo que la prueba viviente de tu debilidad y de mi vergüenza, dijo, su voz un siseo. Esa aberración en los barracones mancilla el nombre de nuestra familia cada día que respira. Te desharás de él. O me iré y le contaré a todo Cartagena el porqué. El ultimátum golpeó a don Armando con la fuerza de un mazazo. La idea de un escándalo público, de la humillación ante sus pares, era su mayor terror. Era un hombre cuya identidad entera estaba ligada a su reputación. La elección que su esposa le dio no era una elección, era una sentencia. Con la vista baja, incapaz de enfrentar la frialdad de su esposa, cedió por completo. «Haz lo que sea necesario», murmuró. «Solo resuelve el problema». Con esas palabras, se lavó las manos, firmando la sentencia de muerte de su propio hijo. Con la cobarde aprobación de su marido, doña Catalina actuó con una rapidez escalofriante. Al día siguiente, convocó a su capataz más leal y más brutal, un hombre llamado Santos. Lo llevó a un lugar privado y le dio sus órdenes. Eran simples, directas y desprovistas de todo eufemismo. El problema en los barracones debía desaparecer permanentemente, y quería que se hiciera de una manera que dejara un mensaje, una cicatriz indeleble en el alma de Zafira. Santos, un hombre cuya lealtad era mayor que su conciencia, asintió sin hacer preguntas. Esa noche sucedió lo impensable. Mientras Zafira dormía, con su hijo acurrucado en sus brazos, la puerta de su jergón fue derribada. Santos y otro hombre entraron como sombras. Antes de que Zafira pudiera reaccionar, fue agarrada y le taparon la boca. Luchó con la fuerza de una leona, pateando, mordiendo, arañando, pero eran dos hombres fuertes contra una mujer. Mientras uno la sujetaba, el otro le arrancó al bebé dormido de los brazos. El grito silencioso de Zafira fue lo último que supo antes de que un golpe en la cabeza la sumiera en la oscuridad. Se despertó horas después, con la cabeza palpitante y el cuerpo dolorido. Pero el dolor físico no era nada comparado con el vacío helado a su lado. El lugar donde debía estar su hijo estaba frío y vacío. Un pánico primigenio se apoderó de ella. Salió a trompicones de su jergón,
gritando el nombre de su hijo, un sonido crudo y animal que despertó a los otros en los barracones. Buscó frenéticamente, mirando en cada rincón, en cada sombra, negándose a aceptar la verdad que su corazón ya sabía. La búsqueda desesperada de Zafira la llevó afuera, al patio de la hacienda, todavía oscuro bajo las estrellas. El silencio de la noche era una burla a su tormento. Sus pies, actuando por un instinto que no comprendía, la llevaron hacia la única fuente de vida y de muerte de la hacienda, el pozo. Una sensación terrible, una certeza fría, comenzó a subir por su espina dorsal. Se acercó al borde de piedra, su cuerpo temblando incontrolablemente, y miró hacia abajo. En la oscuridad del agua, la luna reflejada reveló una pequeña forma pálida que flotaba en la superficie. Era un pequeño bulto de harapos, los mismos en los que había envuelto a su hijo para dormir. Por un momento, su mente se negó a procesar la imagen, pero no había forma de negarlo. Con un gemido que pareció haberle desgarrado el alma, finalmente lo entendió. No solo se lo habían llevado, lo habían matado y lo habían arrojado allí para que ella lo encontrara. La crueldad final en una vida de tormentos. En ese momento, al borde del pozo, bajo la fría luz de la luna, la mujer conocida como Zafira murió. El amor, la esperanza, el dolor, el miedo, todas las emociones que la hacían humana fueron incineradas por un dolor tan absoluto que trascendía el sentimiento mismo. Un silencio profundo y aterrador descendió sobre ella, un vacío donde antes latía su corazón. El mundo, con sus colores y sonidos, desapareció, reemplazado por un paisaje gris de pura y singular claridad. No lloró. Las lágrimas eran un lujo para un dolor menor. Lo que sentía era un estado de ser diferente, una transformación alquímica. Su amor maternal, la fuerza más poderosa de su universo, no había desaparecido. Se había corrompido, transformado de una fuerza creadora en una fuerza de aniquilación. En su silencio nació una nueva promesa, no de proteger, sino de destruir. El mundo que había asesinado a su hijo ya no merecía existir. Necesitaba arder. Se alejó del pozo, dejando atrás el pequeño cuerpo de su hijo. Cada paso era deliberado, pesado. Ya no era una víctima que corría o se escondía, era una depredadora. Sus ojos, antes llenos de una cálida tristeza, ahora eran fríos y vacíos, como los de una serpiente. Miró la casa grande, brillando con las luces de sus asesinos, y no vio una fortaleza, sino solo madera seca, lista para la antorcha. La decisión no fue tomada, simplemente se manifestó, tan natural e inevitable como el amanecer. A partir de ese momento, Zafira se convirtió en una estratega. El dolor había agudizado su mente, dándole un enfoque maníaco. Comenzó a observar, a planificar. No actuaría por impulso. Su venganza no sería un único acto de furia, sino una campaña, una guerra, y necesitaría un ejército. Miró a los barracones vecinos, a las otras plantaciones, y vio no solo a otros esclavos, sino a otros padres, otras madres, otras almas llenas de un dolor que quizás era similar al suyo. El plan para la noche de los 5 infiernos estaba trazado, pero el peligro ya no importaba. ¿Crees que su dolor puede unir a los oprimidos? Comenta tu predicción, deja un like si estás de su lado, y sigue viendo para presenciar el clímax de esta historia. El dolor de Zafira, después de encontrar el cuerpo de su hijo, no la paralizó. Al contrario, la energizó, transformando su luto en un combustible de gélida claridad y propósito. Continuó desempeñando sus tareas en la hacienda durante el día, su expresión vacía siendo la máscara perfecta para la tormenta que se gestaba en su interior. Sus amos la veían como un cascarón roto, lo que la hacía invisible y, por tanto, libre. Por la noche, mientras los demás dormían el sueño exhausto de la opresión, Zafira se convertía en otra persona. Ya no era una víctima, era la arquitecta de una guerra que el mundo aún no sabía que había comenzado. En una noche sin luna, emprendió su primer viaje. Deslizándose fuera de los barracones, corrió hacia la oscuridad, siendo su conocimiento del terreno su única guía. El viaje a la plantación vecina, la de los Solano, era peligroso, lleno de serpientes y del riesgo de ser atrapada por los capataces que patrullaban las fronteras. Pero el miedo era una emoción que ya no existía para ella. Se movía con la certeza de una mujer que ya lo había perdido todo. Una fuerza de la naturaleza,
que ya no podía ser detenida por amenazas mortales. Llegó a los barracones de los Solano como un fantasma. Los esclavos, al verla emerger de la oscuridad, reaccionaron con una mezcla de miedo y desconfianza. Una fugitiva era un peligro para todos, un imán para la furia de los amos. La vieron como una amenaza, una loca cuyo dolor podría traer la desgracia sobre ellos. Pero Zafira no les pidió refugio ni ayuda, solo pidió que la escucharan, y había algo en su voz, una autoridad nacida del dolor absoluto, que los hizo callar. No pronunció un discurso encendido sobre la libertad o la rebelión. No usó consignas. Con una voz baja y desprovista de lágrimas, simplemente contó su historia. Describió el nacimiento de su hijo, el amor que sentía por él, y luego describió cómo su ama había ordenado su muerte y cómo lo había encontrado en el pozo. Hablaba de los hechos, y la ausencia de emoción en su voz hacía que el horror de su historia fuera aún más visceral e insoportable para quienes la escuchaban. Como prueba final e irrefutable, sacó de su ropa un pequeño trozo de tela. Era un fragmento de la única manta que había tenido su hijo, manchada por el agua sucia del pozo. Lo sostuvo en el aire. Aquel pequeño trozo de tela se convirtió en una reliquia, un estandarte. Ya no era solo la manta de su hijo, era el símbolo de la vulnerabilidad de todos sus hijos, la prueba física de la crueldad sin límites de sus amos. El objeto silenció cualquier duda que pudiera quedar en la sala. La historia de Zafira fue una antorcha encendida en un barril de pólvora de dolor reprimido. Las otras madres en la sala miraron a sus propios hijos, durmiendo en los jergones, y vieron al hijo de Zafira. Los padres apretaron los puños, la impotencia que sentían cada día transformándose en una sorda ira. El dolor individual de Zafira se volvió colectivo, su tragedia personal resonando en la experiencia de todos los presentes. En ese momento, dejaron de ser esclavos de los Solano y se convirtieron en sus aliados. El proceso se repitió, noche tras noche. Zafira se convirtió en una profeta de la oscuridad, una tejedora de rebelión. Viajó a otras 3 plantaciones, siempre en secreto, siempre contando la misma historia, siempre mostrando la misma reliquia. En cada lugar, la reacción fue la misma. Su dolor era el evangelio que unía a los desunidos. Su furia, el fuego que los calentaba. Estaba construyendo una red, no con promesas de un futuro glorioso, sino con la sombría certeza de una venganza necesaria. El ejército que formó no era de guerreros. Eran padres, madres, hermanos y hermanas, gente común que había sido empujada más allá de su límite de sufrimiento. Zafira no los lideraba con tácticas militares, sino con la fuerza de su convicción. Despertó en ellos no el deseo de luchar por una idea abstracta de libertad, sino la necesidad primordial de proteger a sus familias y de vengar a los inocentes. Su liderazgo era moral y absoluto. En una noche de fuerte lluvia, en un manglar escondido entre las plantaciones, se celebró un consejo de guerra secreto. Representantes de cada una de las 5 haciendas se reunieron con Zafira. Allí se finalizó el plan. Sabían que una batalla abierta contra los soldados españoles sería un suicidio. Su arma no sería el acero, sino el fuego, y su ataque no sería una batalla, sino un acto de aniquilación total, diseñado para destruir la fuente misma del poder de sus amos. El objetivo no eran solo los amos, sino su mundo. El plan era prender fuego simultáneamente a todo lo que sostenía su poder: los vastos y secos campos de caña de azúcar, los almacenes llenos de tabaco, los ingenios azucareros y, como golpe final, las propias casas grandes, los símbolos de su opresión. Sería una guerra económica, una ruptura de la columna vertebral financiera de la élite de Cartagena, un ataque que los dejaría arruinados e impotentes. La noche fue elegida con astuta previsión. Sería la semana siguiente, durante una celebración local, una noche en la que la mayoría de los amos estarían en sus casas, con sus familias y posiblemente invitados, sus guardias relajados por la fiesta y el vino. La luna sería nueva, asegurando la máxima oscuridad para que los grupos rebeldes pudieran moverse sin ser detectados y llegar a sus posiciones designadas. En los días previos a la Noche de los 5 Infiernos, una calma tensa y eléctrica se cernía sobre las plantaciones. Los esclavos cumplían sus tareas con una nueva y sombría determinación.
Había miradas de complicidad intercambiadas, señales secretas pasadas. En secreto, preparaban sus armas, antorchas hechas con harapos y grasa animal, recipientes de aceite robados. La atmósfera estaba cargada, la quietud antes de una gran tormenta, un secreto compartido por cientos de almas listas para estallar. Finalmente, llegó la noche. En cada una de las 5 plantaciones, pequeños grupos de hombres y mujeres se separaron de sus barracones y se deslizaron en la oscuridad. Se movían con el conocimiento íntimo de la tierra que sus amos nunca poseyeron, usando las sombras de los cañaverales como su manto. El miedo en sus corazones era real, pero era superado por la justa furia que Zafira había despertado en ellos. Se posicionaron, rodeando sus respectivos objetivos, y esperaron. El primer fuego sería el de Zafira. De vuelta en su propia hacienda, la hacienda San Ignacio, se negó a que otro encendiera la llama en su casa de dolor. Caminó sola hacia la casa grande, donde las luces de la fiesta brillaban y la música sonaba como una burla. No sentía nada más que un frío propósito. Sostenía en su mano una única antorcha, la pira funeraria de su hijo, transformada en la pira de sus asesinos. Con un gesto que fue a la vez un fin y un comienzo, arrojó la antorcha sobre el techo de paja del almacén de azúcar, la estructura más inflamable anexa a la casa. El material seco prendió fuego al instante, y las llamas se elevaron hacia el cielo nocturno con un rugido hambriento. La visión del fuego comenzando a consumir la casa donde su hijo había sido condenado fue su catarsis final. El fuego de la pira de su duelo se había convertido ahora en el fuego literal de su venganza. El incendio en la hacienda Mendoza, la más céntrica, era la señal. La columna de fuego y humo que se elevaba hacia el cielo era visible a kilómetros de distancia. En los campos y colinas circundantes, los otros 4 grupos de rebeldes vieron el resplandor anaranjado en el horizonte. Sus corazones se aceleraron. El tiempo de esperar había terminado. El tiempo de actuar había llegado. Con un grito de guerra ahogado y al unísono, encendieron sus propias antorchas y avanzaron sobre sus objetivos. La reacción en cadena fue casi instantánea y terriblemente hermosa en su simetría de destrucción. Al este, la hacienda Solano comenzó a arder. Al oeste, la de los Ferrer. Al norte y al sur, las otras 2 se unieron a la conflagración. En cuestión de minutos, lo que era un solo incendio se convirtió en 5, y el oscuro horizonte se transformó en una línea continua de fuego. La noche de los 5 infiernos había comenzado. La escena del gancho se hizo realidad. El cielo sobre Cartagena estaba en llamas. La venganza personal de Zafira, nacida de la muerte de un solo niño y alimentada por el dolor compartido de una comunidad, se había convertido en una conflagración. Ya no era su fuego, era el fuego de todos ellos. Era una revolución nacida del duelo, una guerra declarada no con cañones, sino con antorchas, el acto de retribución más masivo y coordinado que la colonia jamás vería. El caos que siguió a la ignición de los 5 infiernos fue total. En cada una de las plantaciones, la escena se repitió con una simetría terrible. Los hacendados y sus familias, despertados por el olor a humo y los gritos, se encontraron atrapados en una trampa de fuego. Sus lujosas casas, antes sus fortalezas, se convirtieron en sus hornos. Las salidas estaban bloqueadas no solo por las llamas, sino por anillos de esclavizados armados con machetes, cuyos rostros, iluminados por el fuego, ya no mostraban miedo, sino una furia justa e implacable. La autoridad, que creían un derecho divino, se evaporó en el calor de las llamas. La noche se transformó en una serie de batallas desesperadas y unilaterales. Algunos de los amos y sus capataces, hombres acostumbrados a infligir violencia, intentaron abrirse paso luchando. Salieron disparando pistolas y blandiendo espadas, solo para ser recibidos por una oleada de furia contenida durante generaciones. Los rebeldes, movidos por el recuerdo de sus propios sufrimientos e inspirados por el acto de Zafira, lucharon no como esclavos, sino como soldados en una guerra santa. La disciplina de los amos se deshizo ante la ferocidad de cientos de personas que ya no tenían nada que perder. Por una única y gloriosa noche, el orden del mundo se invirtió. Los campos de caña, escenario de su trabajo forzado, eran ahora antorchas que iluminaban su libertad. Las casas grandes, símbolos de su opresión,
eran las piras funerarias de sus opresores. Por primera vez en sus vidas, eran los dueños de su propio destino, los autores de su propia historia. El sonido que llenó la noche no fue el del látigo, sino el rugido del fuego y los gritos de sus enemigos, una música de retribución que jamás olvidarían. El amanecer reveló la magnitud de la victoria y la devastación. El paisaje alrededor de Cartagena estaba irreconocible. 5 columnas de humo negro se elevaban lentamente hacia el cielo, marcando las tumbas de 5 de las familias más ricas de la colonia. Los cañaverales, la fuente de su riqueza, eran ahora un desierto de cenizas negras. La columna vertebral económica de la élite local se había roto en una sola noche de fuego coordinado. La venganza de Zafira no había sido solo personal, había sido un golpe estratégico de proporciones catastróficas. La noticia llegó a la ciudad amurallada de Cartagena como una onda expansiva, traída por unos pocos y aterrorizados supervivientes que lograron escapar. La historia que contaron era la de un apocalipsis, no una simple revuelta, sino una operación militar coordinada, un ataque simultáneo en 5 frentes que los tomó a todos por sorpresa. El pánico se apoderó de la élite de la ciudad. Si 5 de las plantaciones mejor defendidas podían caer, ninguna de ellas estaba a salvo. Las puertas de la ciudad fueron cerradas con llave y las milicias, convocadas a toda prisa. La respuesta del gobierno colonial fue tan masiva como la rebelión. El gobernador, viendo la revuelta no como un crimen, sino como un acto de guerra, movilizó al regimiento principal de Cartagena. La orden era simple y brutal: aplastar la insurrección a cualquier costo, cazar a todos los implicados y dar un ejemplo tan terrible que nadie jamás se atreviera a soñar con tal acto de nuevo. Cientos de soldados, armados con mosquetes y cañones, marcharon hacia el interior, hacia la tierra devastada por el fuego, en busca del ejército de fantasmas que había logrado lo imposible. En medio de las ruinas humeantes de su propia hacienda, Zafira reunió a los líderes de los otros grupos rebeldes. La euforia de la victoria era palpable entre ellos. Algunos hablaban de marchar sobre Cartagena, de crear un palenque fortificado, de continuar la guerra. Habían demostrado que podían ganar, pero Zafira, cuya furia era igualada solo por su claridad estratégica, sabía que su victoria era simbólica, no militar. Sabía que no podían enfrentarse a un ejército entrenado en una batalla campal. Su venganza, les dijo, estaba completa. El mundo que había asesinado a su hijo estaba en cenizas. El objetivo se había alcanzado. Ahora, la prioridad era sobrevivir y preservar la leyenda que habían creado. Nuestra victoria no está en ganar otra batalla, argumentó, sino en asegurar que la historia de esta noche se cuente para siempre. Dispérsense, vuelvan a las sombras, vivan para contarles a sus hijos sobre la noche de los 5 infiernos. La memoria será nuestra verdadera arma. Su autoridad era incuestionable. Era la profetisa que los había llevado al fuego, y seguirían su sabiduría en la huida. El gran ejército de rebeldes se disolvió. Se dividieron en pequeños grupos, usando su conocimiento del terreno para desaparecer en los bosques, pantanos y montañas. Se convirtieron en guerrilleros, en fantasmas, llevando la historia de su gran noche como un fuego secreto en sus corazones. La rebelión organizada se transformó en una resistencia dispersa. Zafira, sin embargo, sabía que los soldados necesitaban un objetivo, un trofeo que llevar de vuelta a Cartagena y declarar la victoria. Para dar a los demás el máximo tiempo posible para escapar, tomó su decisión final. Ella y un pequeño grupo de los guerreros más leales no huirían a las montañas. En su lugar, se moverían hacia el este, creando una pista falsa, atrayendo a la mayor parte de la fuerza española a una persecución inútil. Fue su último acto como líder, el sacrificio de sí misma por la supervivencia de su pueblo. La persecución duró 2 días. Zafira y su pequeña partida lucharon con un coraje feroz, tendiendo emboscadas, retrasando el avance del ejército, pero estaban irremediablemente superados en número y en armas. Finalmente, en un claro del bosque, fueron rodeados. La batalla final fue corta, desesperada y sangrienta. Lucharon hasta el último hombre. Zafira, al ver caer a sus últimos compañeros, no intentó quitarse la vida. Fue capturada.
su expresión tranquila y desafiante, incluso con las manos atadas y el cañón de un mosquete presionado contra su cabeza. Su captura fue aclamada como la gran victoria de las fuerzas coloniales. Habían capturado a la reina incendiaria, la líder de la rebelión, pero al arrestarla, sin saberlo, completaron su leyenda. La imagen de su captura, una mujer solitaria, indómita, enfrentando el poder de un imperio sin pestañear, se volvió tan poderosa como la imagen de los 5 incendios. La mujer de carne y hueso había sido encadenada, pero el símbolo que había creado, la Madre de Fuego, estaba ahora libre para volar e inspirar a otros para siempre. El regreso de Zafira a Cartagena no fue el de una prisionera derrotada, sino el de una reina conquistadora encadenada. Fue obligada a marchar por las mismas calles por las que los nobles que había convertido en cenizas desfilaron un día en sus carruajes. La multitud se agolpaba para verla, esperando encontrar a una salvaje echando espuma por la boca o a una mujer rota por el miedo. En cambio, encontraron una figura de una calma y dignidad desconcertantes. Caminaba con la cabeza erguida, sus ojos pasando por encima de la multitud con una indiferencia que los convertía en meros espectadores de su acto final. Su ausencia de miedo era su acto final de desafío. Su juicio fue un teatro del absurdo, una formalidad legal para un veredicto que ya se había decidido la noche de los incendios. Celebrado en la plaza principal, para que todos pudieran verlo, fue un espectáculo de poder colonial. El fiscal la denunció como un demonio, una bruja, la personificación del mal salvaje que amenazaba con destruir la civilización. Testigos aterrorizados describieron el infierno que había desatado, y durante todo el proceso, Zafira permaneció en silencio, una estatua de ébano en el centro de la farsa. Su negativa a hablar enloquecía a sus acusadores e hipnotizaba a la multitud de esclavos obligados a presenciarlo. Le ofrecieron clemencia a cambio de los nombres de sus cómplices. Ella permaneció en silencio. La tentaron con promesas de una muerte rápida si se arrepentía. Ella permaneció en silencio. Su silencio era un arma. Les negaba el poder de entenderla, de categorizarla. Los obligaba a enfrentar el hecho de que su furia era tan profunda, tan absoluta, que estaba más allá de sus leyes, de su Dios y de sus palabras. La sentencia, cuando llegó, no sorprendió a nadie. Muerte por el fuego. Fue un castigo poético y simbólico, elegido para reflejar su crimen. La que vivió por el fuego, moriría por el fuego. Se fijó la fecha y el anuncio se hizo en todas las plantaciones. La ejecución de Zafira, la incendiaria, sería un evento público obligatorio. Era el intento desesperado del sistema por retomar el control de la narrativa, por convertir a la autora del mayor acto de rebelión de la historia de la colonia en un mero ejemplo de castigo. El día de su ejecución, la plaza de Cartagena estaba más llena que nunca. La atmósfera era pesada, no de celebración, sino de una sombría tensión. Los amos estaban en sus balcones, nerviosos. Los esclavos estaban en la plaza, sus rostros una mezcla de miedo y una solidaridad secreta y peligrosa. Cuando Zafira fue conducida a la pira, un profundo silencio cayó sobre la ciudad. Caminó con la misma dignidad que había mostrado desde su captura, sus pasos firmes, su mirada distante, atada a la estaca, con la madera seca apilada a sus pies. Era una visión de poder y desafío. Un sacerdote se acercó, ofreciéndole un último crucifijo, una última oportunidad de salvación en la fe de sus opresores. Zafira simplemente se giró y lo miró con tal desdén que el sacerdote retrocedió, como si hubiera sido golpeado físicamente. No quería la salvación de su Dios. Ya había encontrado la suya propia, en el fuego. El verdugo le preguntó entonces si tenía últimas palabras. La multitud se inclinó. Este era el momento. Ella, que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, finalmente rompería su voto. Y lo hizo. Alzando la cabeza, recorrió la plaza con la mirada, no hacia sus jueces blancos, sino hacia los miles de rostros oscuros que la observaban, y con una voz clara y fuerte, que no transmitía miedo, sino la certeza de una profetisa, habló. «Pueden quemar mi cuerpo», declaró, sus palabras resonando en la silenciosa plaza, «pero no pueden quemar el recuerdo de lo que sucedió esta noche. No pueden apagar el fuego que he encendido. Este fuego no era mío. Era el fuego del dolor de cada uno de ustedes.
Era el fuego de sus hijos robados, de sus hermanos vendidos, de sus hermanas violadas. Yo solo fui la chispa, y les prometo, este fuego nunca se apagará. Arderá bajo la tierra, en sus corazones, esperando la próxima chispa, y volverá a arder. Con su profecía flotando en el aire, se prendió la antorcha a la pira. Las llamas se elevaron rápidamente, envolviéndola. La multitud observaba horrorizada y fascinada. Zafira no gritó. Según la leyenda, mantuvo los ojos abiertos, fijos en su pueblo, hasta que el humo y las llamas la ocultaron de la vista. No murió como una criminal siendo castigada. Murió como una mártir siendo transformada, su cuerpo convirtiéndose en cenizas y su espíritu en una leyenda inmortal. La venganza de Zafira, en términos prácticos, fue un éxito rotundo. Las 5 familias más ricas de la región fueron aniquiladas financieramente. Sus plantaciones tardaron años en recuperarse y sus dinastías nunca más recuperaron el poder y el prestigio que habían ostentado. La economía de la caña de azúcar en Cartagena sufrió un golpe del que tardó décadas en recuperarse. El acto de una sola mujer había, de hecho, sacudido los cimientos económicos del poder colonial local. Pero su verdadero legado no fue económico, sino simbólico. La historia de la Noche de los 5 Infiernos y de la ejecución de su arquitecta se convirtió en el mito de resistencia más poderoso entre los esclavizados del Caribe. La historia fue contada y vuelta a contar en secreto, pasando de generación en generación. Los detalles se embellecieron y Zafira fue transformada en una figura casi divina, una diosa de la venganza y del fuego. Ganó su nombre en la leyenda, la Madre de Fuego. El nombre era perfecto. Reconocía la fuente de su furia, la pérdida de su hijo y la naturaleza de su arma. Se convirtió en un espíritu, un Loa, que, se decía, podía ser invocado en tiempos de gran injusticia. Encender una sola vela roja en la oscuridad y susurrar su nombre era una petición para que trajera su justicia purificadora. Para los hacendados, se convirtió en su mayor coco. La historia de Zafira era un cuento de advertencia que se contaban unos a otros con un escalofrío, una lección sobre los peligros de llevar la crueldad demasiado lejos. El miedo a ella era el miedo de que cualquiera de los rostros sumisos que los servían pudiera ser otra Zafira, ocultando una capacidad de planificación y una furia apocalíptica. Les infundió un miedo saludable, forzando una pequeña, pero significativa, contención en su brutalidad. Así, la historia de Zafira es la de una transformación, la transformación del amor maternal en la más destructiva de las fuerzas, la transformación del dolor de una persona en el catalizador de la revuelta de una comunidad, y la transformación de una mujer de carne y hueso en un símbolo inmortal de resistencia. Su venganza no le devolvió a su hijo, ni le dio la libertad, pero aseguró que el precio de su sufrimiento se pagara a una escala épica. Su acto demuestra que el arma más eficaz para una revolución no es una espada o una pistola, sino una historia. La historia de su hijo asesinado fue el arma que usó para unir a cientos de almas desesperadas en un único y devastador acto de retribución. Comprendió que el dolor compartido era un vínculo más fuerte que cualquier cadena y que la justa furia, una vez despertada, era una fuerza que podía quemar imperios. La profecía que pronunció en la hoguera, en cierto modo, se hizo realidad. El fuego que encendió nunca se apagó por completo. Se convirtió en parte del ADN de la resistencia en esas tierras. Una memoria de fuego que ardería bajo la superficie, inspirando otras revueltas y otros rebeldes en los siglos venideros. Ella fue la chispa, como dijo, y su memoria se convirtió en la brasa eterna. ¿Puede la furia de una madre cambiar el mundo? ¿Puede la venganza ser una forma de creación? Deja un like si esta historia te impactó. Suscríbete para más historias sobre las revueltas más explosivas y los líderes más inesperados de la historia. Comenta fuego si crees en el poder de su llama.